la hemos titulado, no sé si usted pueda verlo en su pantalla, ¿cómo nos cambia la vida? ¿Cómo la vida da un vuelto en un momento? ¿Cómo la vida se transforma en un segundo? ¿Cómo la vida puede cambiar, trastornar nuestra realidad, nuestra cotidianidad? ¿Cómo el Señor en sus designios que son divinos hace que las situaciones que parecían lejanas, las situaciones que parecían no correspondernos, no tocarnos, hoy nos están tocando? Cuando tenemos que convivir con la muerte tan cerca, cuando tenemos que escuchar que la muerte está arrebatando tantas vidas hoy, de una manera tan trágica, de una manera tan intempestiva, empezamos a sorprendernos y empezamos a darnos cuenta cómo nos cambia la vida, cómo las situaciones de la vida van cambiando y van propiciando que las cosas, nuestro entorno, nuestra realidad vaya cambiando, vaya fluctuando. Hace 2 meses veíamos, quizá con algo de angustia, pero lejos, y decíamos: hombre, pobre gente en China, tremendo eso allá, uy, Dios mío, pobrecitos ellos allá. Hoy ellos nos miran a nosotros diciendo: ya lo viví, ya lo pasé, ya sé lo que están viviendo, ya sé lo que significa. Ellos son los que hoy nos miran diciendo: pobrecitos los del otro lado, pobrecitos los del occidente que hasta ahorita están empezando a ver y a vivir lo que nosotros estamos viviendo en crisis, en aislamiento, en cuarentena hace 2 o 3 meses. ¿Cómo nos cambia la vida, amados? ¿Cómo nos cambia la vida cuando una enfermedad como esta toca la puerta de la casa de un familiar, de un amigo cercano, y tenemos que escuchar: murió? Tenemos que escuchar: se enfermó, está grave, está a punto de morir. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo las cosas van pasando tan de repente, tan de una manera que nadie estaba preparado para vivirlas? Y con lo que le estoy diciendo, también le digo que la vida cambia para todos. La vida aquí no cambió solamente para el que depende de un empleo, de un salario. La vida no solamente cambió para el que es quizá millonario, multimillonario. No, no importa. A todos nos cambió la vida. Hoy no interesa, y no interesa, escúcheme esto, hoy no interesa si tenemos mucha plata en un banco. Hoy no interesa si tenemos muchas casas. Hoy no interesa si tenemos muchos carros. Hoy no interesa si nuestra empresa es la más grande de todas. No interesa, amados. Realmente eso no está interesando hoy. Hoy no interesa si quizá tengamos una gran provisión o no la tengamos. La palabra nos dice: por nada estáis afanosos. Y creo que el Señor hoy nos hace vivir eso exactamente, que no nos afanemos por nada. Las personas que tienen deudas se afanan. ¿Para qué se afanan? ¿Para qué nos afanamos? A las personas que les deben dinero, ¿para qué se afanan? Afanándonos hoy, nada podemos solucionar. Absolutamente nada solucionamos. Las personas que tienen un gran proyecto, un gran negocio y están afanadas ¿para quién se afanan? No es momento de afanarse. No es momento de estar acelerados y Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Con afanarnos no vamos a solucionar nada. Con preocuparnos. Preocuparse significa ocuparse de algo antes de. Preocuparse. La persona se antes ocupa de algo que viene después. No tiene sentido preocuparnos. El Señor decía: por nada estéis afanosos. Y el Señor también en el libro de Mateo decía una palabra, y lo compartía Robin esta semana. Lo compartía conmigo y lo compartía con las personas que están en el ministerio de los Ujieres, diciendo: de nada sirve que el mundo se afane. De nada sirve que el hombre esté hoy afanado y esté acelerado por las cosas. No sirve de nada, iglesia. No es momento de hacerlo. Esta mañana escuchaba una noticia donde en Francia
devolvieron, rechazaron, no aceptaron un avión privado que iba llegando a este país con 10 multimillonarios, una familia, multimillonarios todos, iban llegando a Francia, querían estar en ese tiempo de cuarentena allá, pasar, no sé cuál era su finalidad, y en Francia dijeron: aquí no aterrizan, se devuelven, se van. Lo que antes era un lujo, lo que antes se rapaba a la gente por recibir cruceros, hoy los están rechazando. En Uruguay hay un crucero que está atascado hace casi 2 o 3 semanas. Un crucero que venía de Australia. Allá están. Allá están. No sé si es en Uruguay o en Paraguay. Bueno, es en Sudamérica. No pueden bajar de su barco. Un barco muy lujoso. Un barco ostentoso. No pueden hacer nada. Ahí están encerrados en su barco. Es más, están encerrados en las habitaciones del barco. ¿Cómo nos cambia la vida, iglesia? ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo las cosas van cambiando contra todo pronóstico? Contra toda estadística, el mundo está cambiando. Indubitablemente está cambiando. Sin duda está cambiando. Contra todo pronóstico, la economía está siendo golpeada y afectada de una manera tremenda. He escuchado los comentarios de muchos economistas en los últimos días y todos coinciden en algo: la economía del mundo va a estar viviendo tiempos como los vivió en 1929 en la Gran Depresión. La economía del mundo está llegando a un punto en el cual se está afectando de tal manera, tan drásticamente, que según los economistas la pérdida de empleo y de trabajos y el cierre de empresas va a ser astronómico. Se está repitiendo un tiempo como el de 1929-1930, llamado la Gran Depresión. Leía esta mañana, preparando también el mensaje, y ayer lo leía también. La revista Semana hacía un paralelo de lo que significa esta crisis de coronavirus para Estados Unidos versus lo que ha significado otras crisis en su historia. Y hacía varios paralelos. Decía que cuando vino el huracán Katrina en el 2005 se perdieron 2.700 vidas. Cuando pasó lo que sucedió con las Torres Gemelas en el 2001, se perdieron 2.000 o 3.200 vidas, algo así. Dicen los que conocen la historia que está a punto de repetirse el número de muertes vividas por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos perdió más de 60.000 vidas. Más de 60.000 vidas perdió. Y con la estadística que tienen hoy en contagios, en personas infectadas con el virus y los que están muriendo diariamente, dicen que ese número se alcanzará a mediados de mayo y se superará a mediados de mayo. Porque el pico de la pandemia, tanto para ellos como para nosotros, se predice estará a mediados de mayo, principios de junio. El presidente Trump decía: vienen semanas muy difíciles. También hacían otro paralelo. Estados Unidos en la guerra con Irak, que lleva 17 años, ha perdido 4.500 vidas. En la guerra con Afganistán, que lleva 19 años, ha perdido algo más de 3.500 vidas o 5.500 vidas. Por ahí va. Nada se compara a lo que estamos viviendo hoy, iglesia. Nada. Nada se compara. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo cambia un discurso de una semana a otra? Hace 3 semanas
El presidente Trump decía, esto es una gripita. Hace 3 semanas el presidente Bolsonaro en Brasil decía, eso es una gripita. Hace 2 semanas el presidente López Obrador en México decía, eso es una gripita. Hoy sus países están siendo golpeados de una manera absurda, con el número de infecciones en un pico creciendo cada día. Acaba el presidente de Brasil de fletar un avión que viene de China con implementos médicos, con equipamiento, con tapabocas, con muchas cosas. Hace 3 semanas él decía, esto es una gripita, hasta que salió infectado y se dio cuenta que no era una gripita, que la vida va cambiando así. El mundo va cambiando, amados. Y sabe, volviendo un poco a la iglesia como tal, la iglesia está cambiando igual. La iglesia está siendo transformada de una manera rápida, de una manera impredecible. Hace 3 o 4 meses mirábamos con expectativa lo que pasaba en China como iglesia y orábamos diciendo, Señor, Dios mío, qué difícil eso allá, pero hoy lo estamos viviendo nosotros. Nadie pensó que esta pandemia nos iba a afectar de una manera tan significativa. Nadie, creo que nadie quien tenía entre sus planes que esto nos iba a afectar de una manera tan drástica, tan dramática. Los negocios, las empresas, las reuniones, los conciertos, los restaurantes, todo, absolutamente todo se ha visto afectado. Todo. Y las iglesias no son ajenas a eso. Las iglesias también nos hemos visto afectadas en muchas cosas. Hablando de la parte secular que afecta a las iglesias, la economía de las iglesias. Las congregaciones están hechas para que la gente se reúna. Ya no podemos reunir gente, ya no podemos reunir personas. Nuestra esencia hasta hace un tiempo pensábamos era poder reunir y tener un gran número de personas reunidas. Ya no es la esencia, porque ya no se puede. Quizá hace un tiempo muchas personas se mofaban de decir, tengo 20,000, tengo 30,000, tengo 2,000, tengo 10,000, mi iglesia es grande, está miles. Ya hoy miles no hacen. ¿De qué sirve tener 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 500, 600, 700? Todos estamos hoy en la misma posición. Hace unos días escuché a un pastor muy reconocido de la ciudad haciendo un comentario equivocado en mi concepto. Y el pastor decía que este coronavirus y este tema de la pandemia era el resultado de la rebeldía de muchos pastores que, desobedeciendo, dejando la autoridad de las grandes iglesias, han decidido abrir pequeñas iglesias de garaje, como llama él. Ese mismo pastor que hace 2 o 3 semanas nos echaba la culpa a las pequeñas iglesias de lo que estamos viviendo, es el mismo que hoy también comparte como lo hacemos nosotros por internet. La vida cambia en un momento más. La vida cambia. La vida está siendo rápida. El Señor está acelerando los tiempos, iglesia. El Señor está no dejando parar nada. Y la iglesia no es ajena a eso. Mire, sin darnos cuenta, la iglesia está volviendo a su modelo primitivo. La iglesia volvió a su molde inicial. En tiempos de Moisés, la iglesia se reunía en torno al tabernáculo, como lo hacíamos nosotros comúnmente antes de. Pero ahora, hoy, la iglesia tuvo que volver a su estancia, a su estado primitivo, a su modelo primitivo. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la iglesia primitiva, la iglesia que nació en Cristo, pero Cristo, después de que partió, dejó su legado con hombres como Pedro, Santiago, como Juan, como Pablo. Y la iglesia empezó a gestarse desde un modelo de casa, desde un modelo celular en casa. Hoy en día, ese modelo que mucho tiempo estuvo rebatido, ese modelo que muchas veces fue anulado, fue criticado, hoy toma vigencia. Hoy cobra vigencia que nuevamente hagamos de nuestras casas pequeñas iglesias. Quiero leerle varios versículos, así rápido lo quiero hacer.
1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias de Asia les envían saludos. Aquila y Priscila, junto con la iglesia de su casa. O la iglesia en su casa. Les envían muchos saludos en el Señor. Hechos 2:46 dice la palabra. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es lo que hemos hecho hoy, amados. Hemos partido el pan en las casas con alegría y con sencillez de corazón. No importa si servimos el vino en un vaso desechable, en un vaso de plástico, en un vaso de madera, en un vaso de metal, no importa. Lo estamos haciendo estamos conmemorando algo. No hacemos de esto una liturgia, estamos haciendo una conmemoración con alegría y sencillez de corazón. Hechos 8:3 dice la palabra. Saulo, el que después fue Pablo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, porque era el lugar donde se reunían los cristianos, en las casas. Él sabía que si iba a la sinagoga no los iba a encontrar, pero si iba a las casas, allá iban a estar reunidos. Las casas era el epicentro donde la iglesia se reunía, donde la iglesia era transformada, donde el Señor impactaba con su palabra y con su poder. Romanos 16:3-5. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Todo se mueve en las casas. Hoy el epicentro del evangelio de Jesús es su casa. Dígame amén a eso. Hoy el epicentro del mover de Cristo en el mundo es su casa, es mi casa. Ya no es la iglesia. Y no lo será por un buen tiempo, amados. Es su casa el epicentro de evangelizar. Es su casa el epicentro de hacer que la palabra esté fuerte. Es su casa el epicentro de hacer que la palabra se arraigue en sus hijos, en su esposa, en su esposo, su papá, su mamá, su tío, su primo, su abuelito, su abuelita. El que viva con usted tiene que saber que hoy el epicentro del evangelio es su casa. Aleluya. 1 Corintios 16:19. Ya la leímos, sigamos. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Qué tremendo, ¿ah? Cómo nos cambia la vida. Cómo las cosas van cambiando. Cómo sin darnos cuenta el Señor nos devuelve al molde original, al molde primitivo, al molde que ya muchos se han rehusado, pero es el molde que el Señor hoy necesita. Y hemos insistido mucho que si la familia no es transformada, la sociedad no será transformada. Si el molde de la familia no se ajusta a Cristo, el molde de la sociedad no se amoldará a Cristo. Filemón, versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Siempre que Pablo saludaba o mandaba un saludo o tenía una referencia de alguien, decía a la iglesia que está funcionando en tu casa, a las personas que se reúnen en tu casa, a la iglesia. Ojo, siempre habla diciendo la iglesia que está en tu casa.
No habla del grupo de tu casa, no habla de las personas de tu casa, dice la iglesia que está en tu casa. Hoy la iglesia se trasladó del templo a su casa. Hoy la iglesia trastió todo su esencia a la casa de cada uno de nosotros. Hoy el Señor trasladó, transportó la iglesia y la ha sembrado en la casa de cada uno de nosotros. Hoy la iglesia tiene un nuevo mover. Hoy la iglesia tiene una nueva unción. Hoy la iglesia tiene algo diferente y es su casa. De la manera que usted viene a honrar la iglesia, hay que empezar a honrar la casa. De la manera que usted viene a servir en la iglesia, hay que empezar a servir en la casa. De la manera que usted ama la iglesia, hay que empezar a amar la casa, porque la casa se está convirtiendo en su iglesia como mi iglesia. La iglesia de tu casa. El Señor está convirtiendo las casas en iglesias. Y es maravilloso saberlo. Es maravilloso ver cómo el Señor todo lo transforma. Estamos volviendo a empezar, amados. Estamos volviendo a tomar fuerza, a tomar carrera. Estamos volviendo a empezar como un día empezó Pedro, como un día empezó Santiago, cuando dijeron, bueno, se fue Jesús, ¿qué hacemos ahora? Muchos han dicho, bueno, no hay iglesia, ¿qué hacemos ahora? La casa es el lugar, la casa es el templo que el Señor está escogiendo para que nosotros podamos erigir la palabra, levantar la palabra, compartir la palabra, llevar la palabra. Eso es la iglesia hoy. Estamos volviendo a los modelos que usaron Pedro y sus discípulos. Pedro, los discípulos de Jesús, Juan, Santiago, Jacobo, todos empezaron con modelos, visitando sus casas, visitando las casas de los creyentes, llevando la palabra a través de las casas de muchos creyentes. Y así fue como muchos fueron siendo transformados y convertidos. La iglesia está volviendo a su modelo original, cristocéntrico, celular. Ese era el modelo original. ¿A quién seguían? A Cristo. ¿Qué predicaban? De Cristo. ¿Cuál era el modelo de reunión? Las casas. Las casas se convirtieron en esas pequeñas fortalezas donde la gente venía a recibir palabra. Las casas se convirtieron en esos pequeños fuertes donde la gente se sentía respaldada, resguardada, recibiendo la palabra de parte de los discípulos. ¿Dónde recibió Cornelio a Pedro? En su casa. ¿Dónde su familia fue edificada y transformada? En su casa. Y la iglesia tiene que moverse a eso. No podemos nosotros ser ajenos a lo que está pasando. No podemos nosotros ser extranjeros en tierra propia. No podemos nosotros hacernos los locos y quizá no darnos cuenta de lo que está sucediendo. Es una realidad, iglesia, y tenemos que adecuarnos a eso. Y la iglesia Sembrando Vida esta semana empieza a adecuar su modelo a eso. Vamos a retomar los discipulados vía virtual, por Zoom. Vamos a retomar los prematrimoniales por Zoom. Vamos a retomar la enseñanza para poder capacitar al liderazgo por Zoom, por videollamada, por donde sea. Pero vamos a usar lo que tenemos hoy para poder llevar la palabra ¿a dónde? A su casa. Tenemos que trasladar la iglesia a su casa. Y el Señor hoy nos ha provisto de herramientas que nos permitan como iglesia poder proveerle a usted de la enseñanza, de la palabra, de lo que usted requiere para que su estadía en casa, su cuarentena, su tiempo de aislamiento sea provechoso. Y esta mañana le pedía perdón al Señor diciendo, Señor, han pasado ya 2 semanas y media, Señor, y hasta ahorita sí, tengo que reconocerlo. No vamos a seguir esperando. Y esta palabra me reargulló esta mañana de una manera profunda. Se lo dije a mi esposa. Necesitamos empezar a despertar la iglesia. No podemos dejar que la iglesia se enfríe. Es el gran temor que tenemos muchos pastores. Sabemos que el Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia. Sabemos que la relación, el relacionamiento con el Espíritu Santo hace que el fuego nuestro permanezca vivo.
Pero como actúa el Espíritu, también el enemigo está actuando, enfriando el corazón de muchos, enfriando el corazón de una juventud, alejando el corazón de una juventud de Cristo, alejando el corazón de aquel que estaba motivándose, que estaba empezando, que estaba preparándose para empezar, para servir, para hacer. Y muchos corazones hoy se han enfriado. Es el momento de despertar. Es el momento de volver a arrancar. Es el momento de retomar la iglesia. No podemos depender de 4 paredes para poder hacer la obra. No podemos depender de 4 paredes para poder decir vamos a evangelizar. No podemos depender de 4 paredes para decir que vamos a hacer, que queremos orar, que queremos hacer, que queremos servir. No vamos a depender de un lugar para poder hacerlo. Iglesia, el Señor movió la iglesia a su casa. Y si la movió a su casa, vamos a adecuar nuestras casas como iglesias para que la palabra siga fluyendo, para que el mover siga fluyendo, para que el Espíritu siga haciendo lo que tiene que hacer. Pero no nos vamos a quedar nosotros ajenos a una realidad. Y por eso esta misma semana, esta mañana le daba la instrucción a los pastores para que cada persona pueda retomar su tiempo de enseñanza desde su casa. Lo vamos a hacer esa semana. Usted va a estar recibiendo la llamada. Usted que está haciendo un discipulado, usted que está haciendo un prematrimonial, va a recibir la instrucción para poder hacer las reuniones, para poder reunirnos de manera virtual y todos poder continuar. La iglesia no se puede detener. Lo que no se mueve, recuerde usted una palabra que predicaba el año pasado, lo que no se mueve o está enfermo o está muerto. La iglesia tiene que moverse. La iglesia tiene que ser dinámica, acá o en su casa, pero tenemos que dinamizar la iglesia. Ahora, lo más complejo de esto que yo le estoy hablando es cambiar las estructuras que tenemos, estructuras físicas y estructuras mentales, derrumbar argumentos que muchos hombres hemos levantado para poder lograr transformar ese chip acerca de lo que es el modelo de la iglesia tradicional. Hay que cambiar el chip. Hay que mover, hay que derrumbar todo argumento. La palabra dice que y trayendo todo argumento que se levanta contra la obediencia en Cristo, y trayendo cautivo a la cruz todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces muchas personas dirán: no, pastor, no es lo mismo. No, pastor, no. Es que ¿cómo? Pastor, es que yo no sé usar las redes. Pues tendrá que aprender, hermano. Tendrá que buscar a alguien que le enseñe. O para eso estamos nosotros como iglesia. Si usted nos dice: pastor, no sé cómo usar un Zoom, no sé cómo hacer una videollamada, no sé, nosotros le vamos a enseñar. Pero no puede haber un argumento, no puede haber un pero, no puede haber una contra, no puede haber algo que diga: ay, es que yo no puedo, es que pero, es que fue, que es que no me gusta. Es que... Nos toca, iglesia, debemos hacerlo. No es de gustos, es de realidades. Cuando Moisés salió a la palestra pública, Israel llevaba 400 años esclavo de Egipto. Imagínese usted en 400 años esclavos, todo lo que su mente había procesado ya. Sus costumbres, sus creencias, su léxico, su cotidianidad estaba totalmente adaptada a Egipto. Eso es un paralelo que le quiero colocar. Quizá hoy nuestra realidad de iglesia está adaptada a un lugar. Y para muchas personas, si no están en la iglesia, no están sirviendo, no están siendo buenos cristianos, no están siendo ejemplares. No, ¿por qué? Si el ministerio más poderoso que dejó el Señor fue el de los discípulos, que se desarrolló a través de las casas. Mire dónde vamos. Han pasado más de 2000 años y mire lo que empezó en un par de casas, ¿dónde va? Más del 30% de la población mundial es cristiana. Estamos dejando de ser minoría para poder transformar naciones para Cristo. Lo más complejo es cambiar la estructura, es cambiar esa estructura física donde decimos: es que si no estamos en la iglesia, esto no es lo mismo. No, no será igual. Por eso el Señor trasladó la iglesia a su casa, para que usted la perciba de esa manera,
para que usted la asuma de esa manera. Por eso tenemos que derrumbar esas fortalezas mentales que se van haciendo cada día más fuertes, diciendo: yo no creo que funcione, va a ser difícil, la gente no se va a conectar. No importa. Vamos a trabajar con el que tenga la voluntad de hacerlo. Vamos a llevar la palabra a la casa que lo quiera llevar. Vamos a llevar la palabra al hogar que la quiera hacer, a la casa que lo quiera recibir. Pero no nos vamos a limitar solamente porque no tengamos un sitio físico. No podemos limitarnos a un sitio físico. Necesitamos avanzar, necesitamos caminar, necesitamos que la iglesia en este tiempo de quietud eclesial del sitio físico, la iglesia se siga moviendo, la iglesia siga avanzando, la iglesia siga trabajando, la iglesia se siga moviendo. Necesitamos avanzar en eso. Necesitamos avanzar. Y necesitamos creer que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Necesitamos creer que el Señor sigue avanzando. La iglesia está sufriendo cambios abruptos, rápidos, inesperados. Mucha de la iglesia no estaba preparada para estos cambios ni para esta situación. La gran mayoría, creo que el total de la iglesia no estaba preparada para lo que vivimos hoy. No estaba preparada. Pero cuando cambia la cotidianidad, cambian las costumbres. Apréndase eso. Al cambiar la cotidianidad, mis costumbres cambian. La cotidianidad de todos cambió. Las costumbres cambiaron. Todo está siendo transformado. Cambiando el pensamiento, cambiando la costumbre, se cambia el resultado que se espera. Cuando se cambian costumbres, cambiamos el resultado del modelo que tenemos en este momento. Y hoy queremos llegar a permear. Queremos tener unos brazos más largos. La palabra dice en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35. O verso 5, perdón. ¿Cuál es? 35, gracias. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿A dónde iba Jesús? A las aldeas, a las casas. Iba hasta las ciudades, iba a los pueblos, a los más pequeños. Iba caminando y llevando palabra. El Señor no se quedó con lo que tenía, sino que caminó, fue a buscar las personas en las casas. Muchas personas pueden decir: pastor, ¿sabe? Yo creo que lo más difícil, míreme en esto, lo más difícil en este tiempo es pastorear nuestras casas. Es lo más complejo que hay. Lo más difícil para muchas personas hoy es pastorear su casa. Lo más difícil para muchas personas hoy es poder pastorear su familia, pastorear los suyos. Lo entiendo. Es muy complejo. Es difícil. Pastor, pero ¿usted cómo me pone a mí a pastorear mis hijos? Pastor, ¿usted cómo me pone a pastorear a mi papá, a mi mamá? Pastor, ¿cómo me voy a poner yo a pastorear mis hermanos? ¿Sabe que Jesús vivió algo similar? La palabra dice por allá en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Lucas 4:23. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, en Jerusalén. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda en Sarepta. No en Israel, la viuda estaba en Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, un sirio. Qué ironía.
Nos funciona más el evangelio en las casas de otros que en nuestras propias casas. Nos funciona más el evangelio llevándolo fuera de nuestras casas que en nuestras propias casas. Eso es un reto. Y es un reto que tenemos que asumir. Es un reto que estamos obligados a tomar. No es un reto que nosotros podamos decir: ay, yo no sé el pastor qué va a hacer. El pastor hará muchas cosas, amados. Pero el Señor está convirtiendo nuestras casas en pequeñas iglesias. Y cada iglesia necesita tener un pastor. Cada iglesia necesita tener un líder. Cada iglesia necesita tener una cabeza. Su casa necesita un liderazgo. Lo hablábamos hace 15 días. Es necesario empezar a pastorear las casas. Es necesario empezar a tener un hábito de lectura, de oración, en familia, en las casas, reunidos todos. Esto no va a ser por corto tiempo, iglesia. Esto va para largo. No va a ser 8 días, 15 días. No es que estemos esperando que en 15 días vamos a volver. No, amados, van a pasar meses antes de que vayamos a poder volver a reunirnos como iglesia. Meses pasarán. Entonces, ¿qué haremos? ¿Vamos a dejar que el enemigo gane terreno? ¿O empezamos a hacer las cosas con diligencia como el Señor nos está diciendo hoy que las hagamos? Necesitamos empezar a pastorear nuestras casas, amados. Necesitamos empezar a entender que esto no es temporal. Que es que yo peleo hoy y ya mañana se me olvida porque mañana me voy a trabajar. ¿A dónde? ¿A dónde? Aún después de la cuarentena, el tema no va a ser normal, iglesia. Tenemos que adecuarnos y adaptarnos a vivir confinados un buen tiempo. Puede que ya no todo el día, puede que alguno podrá salir, entrar, ok, pero vamos a estar todos reunidos. Necesitamos aprender a tolerarnos. Necesitamos aprender a entendernos. No podemos tener más misericordia con los de la calle que con los de la casa. No podemos ser más misericordiosos y más comprensibles con los de la calle que con los de nuestra propia casa. Tenemos más paciencia con los niños de otros que con los niños nuestros. Tenemos más paciencia con lo que pasa en la calle, con los del trabajo, los de la universidad, los de la oficina, que con lo que pasa en nuestra propia casa. A eso nos está llamando el Señor. A transformar ese ambiente, a transformar ese círculo, a transformar esa nueva forma de vivir, de ver la iglesia. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted viene a la iglesia, ¿qué? ¿A pelear? ¿A agarrarse con su hermano? ¿A agarrarse con el esposo y la esposa? Aquí se grita, me imagino. Aquí se agarran a puños. Aquí se dan patadas. Aquí se gritan. Pastor, no me diga nada. ¿Sí? No creo. Su casa ahora es su iglesia. Aprenda a amarla, aprenda a respetarla, aprenda a valorarla, aprenda a darle el lugar que ahora el Señor escogió como iglesia. Si aquí no lo hace, allá no tiene por qué pasar. Si aquí respeta, allá tiene que respetar. Si usted aquí ama a todo el mundo, a todo el que ve, beso y abrazo a todos, en su casa tiene que ser igual. ¿Por qué tiene que ser diferente? Si es su sangre, es su linaje, es su familia, es su casa. No puede ser diferente allá. Ahora, Jesús necesita que reinventemos el modelo de iglesia que tenemos hoy. Miro acá. Jesús necesita que ese modelo de iglesia se tiene que reinventar. Lo que no logremos transformar va a morir con el tiempo. Escúcheme eso. Lo que usted y yo no logremos que se transforme con el tiempo va a morir. Si su vida espiritual no es transformada en esta contingencia, su vida espiritual puede morir. Si su familia hoy no es transformada en esta contingencia,
donde quizá el pastor no puede estar presente, donde quizá el líder no puede ir a orar por usted a su casa, atenderlo, a atender las necesidades. Si usted no se transforma, si no nos readecuamos, no nos reinventamos, esa familia puede morir. Será imposible sostener la iglesia si no usamos las herramientas que tenemos hoy. Lo que comúnmente se encontraba en el templo, en las enseñanzas, ahora se encuentra en su casa, a su mano. Pero si no logramos nosotros enfocar la iglesia y enfocarnos nosotros en ese nuevo modelo de iglesia, escúcheme, la iglesia se puede enfriar, la iglesia puede llegar a morir. Yo no sé usted cómo quiere encontrar la iglesia cuando vuelva. ¿Cuál es su expectativa de la iglesia cuando regrese? ¿Y sabe qué me imagino yo? Me imagino el templo lleno de personas, todos abrazándose. Yo estaría llorando, seguramente yo lloro por todo. Yo lloraría, abrazándolos y besándolos a todos y dándole gloria al Señor, estando feliz de poder ver la iglesia nuevamente reunida. Pero ese sueño que yo tengo, o que tiene usted, o que tiene usted, o que tiene usted, o que tienen muchas personas, no va a ser una realidad si no empezamos a transformar y a reinventar la iglesia como necesitamos hacerlo hoy, y hacer de nuestras casas iglesias, y hacer de nuestras casas lugares a través del cual el Señor pueda manifestar su gloria y su poder. ¿Saben? El Señor me ha mostrado un versículo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 1. Y golpeaba muy fuerte mi corazón este capítulo porque habla de una iglesia que tiene similitud con la iglesia cristiana hoy. La palabra dice, Apocalipsis capítulo 3, verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabe? Hoy, diga conmigo, hoy es el día de entender si estamos vivos o muertos. Hoy es el día de darnos cuenta si todo lo que usted vivía, sentía, gritaba, alababa, recordaba, oraba, leía aquí en la iglesia es real, es verdad, es verdadero. Hoy es el día de poder entender si su modelo de iglesia está vivo o está muerto, si su espíritu está vivo o está muerto, si su conocimiento es solo letra muerta o es letra que vive y que edifica su casa. Verso 2 dice: sé vigilante. ¿Eso en qué tiempo está, Marco? Sé vigilante. Presente, tirando a un futuro. Presente, ¿verdad, Juancho? Sé vigilante, habla de hoy. Y cuando hablamos de ser vigilantes, tenemos que quizás remontarnos por allá al libro de Ezequiel en el capítulo 3, cuando el profeta habla del atalaya. El atalaya vigila, el atalaya está atento, el atalaya está en su montículo, allá en su guarida, en su garita, gracias. Allá está, cuidando su casa. Ese es el atalaya. El atalaya cuida su casa. Y esta palabra, colócala en la pantalla, Wilcito, por favor. Sé vigilante. Ojo, le está diciendo: pilas, despierte, despierte, esté atento, póngase mosca, dirían en el ámbito popular. Haga que las cosas vivan de nuevo. El que está cuidando la casa, como el atalaya que cuidaba la ciudad, no se podía dormir.
No se podía dormir, porque si se dormía, venían los enemigos y tumbaban y acababan con la ciudad, y sería responsabilidad de la atalaya, de quien debía vigilar. Y hoy el Señor, a ti que me estás escuchando, te está diciendo: sé vigilante, y sé vigilante con tu casa, sé vigilante con tu hogar, sé vigilante con tu vida espiritual. Vigílala. Abre los ojos, está atento, despiértate. Tú que duermes, levántate tú que duermes. No duermas más, sé vigilante. Y hay un porqué de ser vigilante. Colócame el versículo en la pantalla nuevamente, Wilsito, por favor. Y necesitamos ser vigilantes, porque dice la palabra, tenemos que afirmar lo que todavía está para morir. Es decir, si hay hijos que están ahí, como padres tenemos que ser vigilantes para hacer que vuelvan a vivir. Ese tiempo en familia que antes no se tenía, tenemos que ser vigilantes para hacer que vuelva a vivir. Esa vida devocional que en muchos está fría, casi muerta, el Señor nos dice: sé vigilante para que vuelva a vivir. Tenemos que ser vigilantes para que lo que está por morir vuelva a tener vida. Y hoy la iglesia no puede estar fría ni quieta. La iglesia tiene que vivir. Pero hoy la iglesia, diga conmigo, soy yo. Diga conmigo, hoy la iglesia es mi casa. Su casa es la iglesia. Dese cuenta cómo las cosas cambian. Hace 2-3 meses el pastor no hizo, el pastor no llamó, el pastor no reunió, el pastor no predicó, el pastor, es que el pastor es el responsable, ¿sabe? Hoy esa responsabilidad quedó dispersa en cada uno de ustedes, siendo mi responsabilidad como pastor, orar, vigilar, atender la necesidad de la iglesia en la medida que el Señor me permite hacerlo. Pero hoy el Señor también traslada esa responsabilidad a su casa y le hace a usted pastor, le hace a usted el que pastoree su casa, la que pastoree su casa, responsable de su casa, vigilante de su casa, porque su casa hoy es la iglesia. Colócame el versículo para terminarlo, Wilson, por favor. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, como advertencia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Afírmalas, no las dejes morir. No las dejen morir. No es tiempo de decir: yo no me lo aguanto, ya no puedo aquí, ay, yo estoy desesperado, ay, yo qué hago, ay, yo me quiero ir. No, usted puede querer ir, usted puede querer estar desesperado. Ore y pídale al Señor que le dé paz, que le dé calma, y quédese en el lugar y haga que su casa valga, y haga que su casa signifique la iglesia que Dios quiere y la iglesia que Dios necesita ver en su casa. Su responsabilidad. Termino diciéndole esto: las plagas sí o sí cambiaron a Israel, ¿o no? Las plagas cambiaron a Israel. ¿Qué era Israel antes de las plagas? Esclavos, con costumbres inmundas, mundanas, egipcias. Y las plagas sí o sí cambiaron a Israel. La falta de lluvia en tiempo de Elías sí o sí cambió al pueblo. 3 años y 6 meses sin lluvia hizo que el pueblo sí o sí volteara sus ojos al cielo y empezara a clamar y a decir: por favor, envía la lluvia. ¿O no? El arca en tiempos de Noé sí o sí cambió la iglesia. Cambió la iglesia, definitivamente la cambió, porque hubo una nueva generación. Sí, que después se pervirtieron, desafortunadamente sí. Pero el arca en tiempo de Noé sí o sí cambió el rumbo de la historia. ¿Sabe? La destrucción de los muros de Jerusalén hizo a Nehemías cambiar su comodidad. Hoy hay miles y miles y miles de personas orando en las madrugadas como antes no se veía.
Hoy hay muchísimas personas haciendo devocionales como antes no se veía. Gloria a Dios por eso. La cotidianidad de las personas está siendo transformada y están saliendo muchos de su comodidad. Hoy muchos de los que antes decían, después lo hago, yo miraré, hoy están viendo la necesidad de que realmente esto es de oración y ayuno, de doblar rodillas por el mundo. No hay otra cosa. Y no tenemos que esperar que la enfermedad toque la puerta de nuestra casa para decir, hay que empezar a orar, yo tengo que orar, tengo que ayunar. ¿Por qué empezar? ¿Por qué esperar a eso? No va a pasar si empezamos ya. Pero Nehemías vivía feliz en un palacio. Nehemías no le faltaba nada. Nehemías tenía todo en ese palacio. Todo lo tenía Nehemías. Pero solo hasta que vio los muros de la ciudad que tanto amaba derrumbados y todo su pueblo y su familia llevados como esclavos, cautivos. Ahí sí Nehemías dijo, tengo que dejar mi comodidad. Hay que empezar a hacer. Habló con el rey Artajerjes, si mal no estoy. Nehemías, aquí lo tengo. Artajerjes. Búscalo ahí, por favor, y me lo confirmas para no quedar ahí en Artajerjes, sí, señor. Capítulo 2 dice: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Artajerjes, estoy correcto. Ahí sí se pellizcó, ahí sí pudo hablar con el rey, ahí sí pudo pedir cartas, ahí sí hizo una cosa y la otra. Pero mientras tanto estaba viviendo vida de rico en el palacio del rey, como copero, disfrutando los lujos del palacio. Muchos hoy disfrutaban lujos, muchas cosas cómodas, oraban cuando podían, si podían, tal. Pero viendo que este tema es serio, se desacomodaron. Esta situación sí o sí nos está cambiando la vida. ¿Cómo nos cambia la vida? Termino diciéndole esto. El futuro cambia, depende como tú lo mires. Tu casa va a cambiar según como tú la mires hoy. Si tú miras tu casa con pesimismo, lo siento mucho, tu casa fracasará dentro de no mucho. Pero si tú hoy miras tu casa con optimismo, si tú hoy miras tu casa con fe, si tú hoy miras tu casa con diligencia, con disciplina, tu casa va a ser transformada para la gloria de Jesús. Y quizá hoy reúnas 1 o 2 o 3 que viven en tu casa, los que están durmiendo en el mismo techo, pero quizá mañana van a ser los vecinos, van a ser los de arriba, van a ser los de abajo, los de un lado, los del otro, los del frente, los que vengan a decir: hey, ¿sabes una cosa? Hemos estado viendo que las cosas tienen que pasar diferentes y queremos que seas tú moviéndote, queremos que seas tú haciendo las cosas. Y tu casa va a ser, dejar de ser esa iglesia pequeña para empezar a ser esa iglesia que empiece a crecer, que empiece a ser transformada, que empiece a ser edificada, que empiece a ser aumentada, ¿sabes? Eso va a depender de ti. Y te pongo un ejemplo muy claro y muy fácil. 2 espías cambiaron el futuro de una nación. 2 espías. De los 12, 2 llegaron hablando en fe. Si se hubiera copiado lo que 10 decían, ninguna tierra prometida hubiese llegado. Pero 2 vieron su futuro con otros ojos, a pesar de la realidad. 2 dijeron, verso 30 del capítulo 13 del libro de Números. Uno de ellos, Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Una mirada cambió el futuro de una nación. Una mirada con fe transformó el futuro de una nación. Yo te invito, iglesia, a que tomes esta palabra y mires con fe lo que te propongo hoy. Hagamos de nuestras casas pequeñas iglesias, lugares de reunión, lugares de adoración, lugares a través de los cuales la gloria del Señor empieza a fluir
para tu barrio, para tu conjunto, para tu localidad. Tu casa tiene que empezar a ser un lugar a través del cual Dios transforme vidas, empezando por las nuestras. Hay que ser vigilantes, y quiero que usted no olvide esa palabra. Seamos vigilantes y démosle vida a lo que estaba por morir. Es el momento, iglesia, de levantarnos, de dejar de ver las cosas con pesimismo, y por lo menos lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras manos, empezar a ver cómo se transforma y cómo Dios lo cambia para algo mejor. Volveremos con más fuerza, iglesia. ¿Alguien puede creerlo conmigo? Volveremos con más fuerza como iglesia. Volveremos siendo más como iglesia. Volveremos viendo cultos más gloriosos y más poderosos como iglesia. Volveremos transformando una sociedad como iglesia. Pero necesitamos del concurso de todos para poder lograrlo. Lo vamos a lograr, iglesia. Y esperamos el día que podamos volver a congregarnos y reunirnos. Ese día poder tener una fiesta, poder todos danzar, poder todos gritar, poder todos cantar, poder todos alabar, poder todos levantar los brazos, poder todos decirle: Señor, gracias por mi casa, la extrañé, Señor, me hizo falta, pero me diste otra iglesia que es mi casa. Pero el día que volvamos podemos decir: Señor, hoy que vuelvo vengo a darte gracias por lo que hiciste y gracias por lo que harás de hoy en adelante, porque mi casa fue transformada, mi casa fue edificada. Y hoy puedo venir, Señor, a la iglesia, a la que también es mi casa, para poder dar algo de todo lo que viví y de todo lo que recogí espiritualmente durante este tiempo que no vamos a poder estar reunidos. Vamos a orar. Padre, quiero darte la gloria, Señor. Quiero darte la alabanza, Papá bello. Oro y clamo para que esta palabra se haga vida en cada familia y en cada hogar que me escucha, Señor. Necesitamos esos hogares transformados en pequeñas iglesias. Necesitamos esos hogares transformados en casas de oración, en puertas del cielo, Señor amado. Hoy necesitamos que esta palabra trascienda fronteras, Señor, y se haga vida en cada hogar y cada familia. Que empiecen a reunirse, Señor, los que están bajo el mismo techo, Señor. Empiecen a compartir la palabra, empiecen a dar la palabra, Señor. Y la palabra, Señor, se extienda, la palabra se transforme, la palabra cambie, Señor. Padre, lo que hoy se vive, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido con todo mi corazón, Padre celestial, que tú hagas, Señor amado, que las cosas funcionen diferente, que las cosas cambien para bien, Señor amado. Que este cambio abrupto, Señor, repentino, Señor, no permita, Señor, que se enfríe la iglesia, sino que la conserve en el fuego de tu Espíritu Santo, porque la palabra llegará a los hogares, Señor. Empezaremos a compartir, Señor amado, el modelo del devocional. Empezaremos a compartir la palabra, Señor, para los que están haciendo su discipulado. Empezaremos a terminar de ese seminario de prematrimonial, Señor. Haremos las capacitaciones de preescuderos. Haremos las capacitaciones de escuderos, Señor. Haremos las capacitaciones, Señor, del nivel de liderazgo 1, Señor. Padre, que es el que le siga a escuderos. Todo lo empezaremos a hacer, Señor. Padre celestial, actuando en fe y creyendo que tú nos estás moviendo, Señor, a una nueva realidad, una realidad que no podemos obviar, una realidad que no podemos ignorar y una realidad a la cual debemos adaptarnos, Señor amado. Yo te pido, Padre celestial, que esta palabra, Señor, cale, llegue profundo al corazón y a la vida de cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas, Padre. Y quiero hacer una oración especial. Si usted que me escucha por primera vez, usted que le compartieron el link y quizás se quedó curioseando o alguien le ha estado insistiendo para que nos escuche, nos mire. Usted que me escucha hoy por primera vez, usted que no tiene una relación con Jesús, usted que quizá simplemente es un simpatizante o sencillamente se siente agradado de escuchar la prédica, pero que nunca ha tenido un tiempo de relacionamiento con Jesús y no ha hecho una oración para él. Yo quiero invitarle para que usted se ponga en pie. Usted que me escucha por primera vez, usted que por primera vez escucha un seminario cristiano, una prédica cristiana, usted que por primera vez está conectado a una prédica cristiana, quiero pedirle que se ponga en pie y haga esta oración sencilla pero valiosa conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por colocar este dial, por colocar esta página web, por la persona que me envió este contacto, que me envió este link para conectarme. Señor, te doy gracias. Señor, hoy te entrego mi vida completamente a ti, Jesús, se la entrego.
y te hago dueño y señor de mi corazón. Abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor, para que si un día de estos me puedes llamar, yo esté listo para responderte, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta iglesia. Te doy gracias por esta palabra que hoy edifica mi vida, impacta mi vida. Y te pido, Señor, que limpies de mí, laves de mí todo pecado y toda maldad y hagas de mí una persona nueva para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén.